la cultura científica y el entendimiento de la forma como la investigación en múltiples campos se adelanta hoy en día. Tiene que ver con la comprensión y la explicación Buenos días, buenas noches. El tema que nos interesa considerar hoy es el diálogo entre las ciencias sociales y las ciencias naturales en la comprensión, en la explicación del mundo y de la realidad y, desde luego, en la acción sobre el mundo y la realidad. Históricamente, el primer grupo de ciencias que se desarrolla, la ciencia es un invento muy reciente, tal y como lo conocemos, sucede después del Renacimiento, con el acceso a la modernidad, y el primer grupo de ciencias importantes que nace es la física. Es como si dijéramos, es la preocupación en la época de la modernidad, si se quiere, con categorías históricas, de la burguesía, por pensar el mundo en el que se encuentra y el lugar que ocupa en el mundo. Este grupo de ciencias que toma la avanzada es la física. Se trata de pensar el espacio, el espacio en el que yo me encuentro, en el espacio posible en el que puedo estar. La física forma la avanzada más importante de lo que un poco más adelante se va a conocer como las ciencias naturales, o las ciencias físicas, o las ciencias exactas. Finalmente, las ciencias positivas. Estas fueron consideradas durante mucho tiempo ciencias duras. Todas las ciencias sociales y humanas que nacen en la modernidad, casi hasta el día de hoy, nacen a la luz o a la sombra de la física clásica, que es, en rigor, y otro día hablaremos de ese tema, la mecánica clásica, la historia que conduce de Galileo hasta Newton. Todas las ciencias sociales y humanas nacen a la luz o a la sombra de la física clásica, y quien acuña el concepto para este otro grupo de ciencias es el padre del positivismo, Auguste Comte. Es el positivismo el que formula el programa de un grupo de ciencias que se ocupen de lo específicamente humano, ciencias del hombre, sciences de l'homme en francés, que después en inglés y en español indiscriminadamente se tratará como ciencias del hombre, ciencias humanas o ciencias sociales. Y estas, comparativamente con las ciencias naturales, serían ciencias, entre comillas, más débiles o más frágiles, por una razón elemental. No tendrían un aparato matemático o un aparato físico, matemático, deductivo, tan sólido como el de las primeras. Durante mucho tiempo, el transcurso de las ciencias avanza en el sentido mencionado. Sin embargo, en tiempos mucho más recientes, han surgido una serie de temas, de problemas, de consideraciones allá afuera en el mundo, de tal complejidad que han demandado el acercamiento, las aproximaciones, los cruces, los diálogos entre grupos de ciencias que eran por definición perfectamente diferentes. Son los problemas, los retos, los desafíos, las necesidades del mundo contemporáneo las que postulan la posibilidad de un diálogo entre ciencias naturales y ciencias sociales. Y ese es el tema central que nos interesa en el día de hoy en este programa. En rigor, el concepto de ciencias sociales no es ya hoy muy afortunado. Es un concepto del siglo XIX, tanto como el de ciencias naturales. Es imposible hacer una buena ciencia, en el sentido más amplio e incluyente de la palabra, sin tener una base material. Esa base material, en términos clásicos para las ciencias naturales, era la física. Y para las ciencias sociales, la base material era la economía. Quisiera sugerir una idea puntual que hemos venido desarrollando por varios caminos. Y es que
de cara al conjunto de problemas maravillosos de la investigación contemporánea, la base material sigue subsistiendo, pero ya no es la física, es decir, la física clásica o la economía. La base material es la vida, digamos, la biología en el sentido amplio de la palabra, que comprende tres temas: la biología, la ecología y las ciencias de la vida. Pues bien, es este entrelazamiento de problemas ambientales, problemas que competen a la ecología, problemas que surgen en el marco de la ecología y la biología en el sentido más amplio e influyente de la palabra. Por ejemplo, los temas referidos a clonación, a ingeniería genética, que técnicamente se los conoce como DNA recombinante, los temas referentes a trabajo con células madre, pero también la integración entre la escala del desarrollo y la escala de la evolución, la escala comportamental a nivel individual y la escala colectiva, con la serie de temas que todos conocemos, si se quiere, en las noticias del día a día: el calentamiento global, el efecto, el daño a la capa de ozono y demás. Esa serie de problemas es, si me permiten la expresión, la razón primera por la cual se viene estableciendo un sólido diálogo entre metodologías, disciplinas, aproximaciones, lenguajes y demás, que antiguamente estaban separadas y que confluyen cada vez más por una razón elemental: porque es necesario comprender, explicar muy bien y con ello, al mismo tiempo, intentar resolver los temas y problemas que ya no son exclusivos de una ciencia particular, ya no son exclusivos de una disciplina particular, sino que, por el contrario, convocan a tantas disciplinas, ciencias, enfoques y demás como sea posible, para entender el grupo de problemas que estamos viviendo hoy en día, allá afuera, en el mundo, y dos, tratar de resolverlos. Pues bien, este tema ha conducido a un momento singular en toda la historia de la humanidad. En perspectiva histórica podríamos decir, con algunas variaciones, que es la tercera ocasión en la que una situación semejante sucede. Inmediatamente me referiré a eso, y es la posibilidad de los diálogos interdisciplinarios. Para el caso no importa la distinción entre inter, trans o multidisciplinariedad. Esta interdisciplinariedad se funda en el reconocimiento explícito de problemas que convocan a distintos enfoques, a distintas experiencias, o que también problemas en los que confluyen formaciones, lenguajes y disciplinas distintos. Esto se denomina problemas de frontera. Pues bien, históricamente podemos decir que, con algunas variaciones, no al pie de la letra, los tres momentos en la historia de la humanidad, de la civilización occidental, importantes, en los que se ha producido un encuentro apasionante de conocimiento, de diálogo, de métodos, de lenguajes, etc., son en los orígenes de esa civilización, en la Grecia antigua, luego en el Renacimiento. No importa en este momento la distinción sobre el primero y el segundo Renacimiento, digámoslo grosso modo, el Renacimiento tal y como lo conocemos en el siglo XIV, XV, el 480, y en la época contemporánea. Es decir, el diálogo entre distintas formaciones no es el resultado de la inteligencia de un grupo de científicos que se acerca a otro, cualquiera que sea este grupo. Tampoco es el resultado de motivaciones intelectuales, que siempre las ha habido. Por el contrario, consiste en la complejidad misma de los problemas que emergen allá afuera, en la realidad o en el mundo, en la naturaleza o en la sociedad. Y entonces la confluencia entre distintas aproximaciones se hace absolutamente necesaria. Decimos, se identifican problemas que ya no son exclusivos de una tradición científica, de una tradición disciplinar,
Y esos problemas se denominan problemas de frontera. Quisiera precisar entonces la expresión de diálogo interdisciplinar en el siguiente sentido. Los problemas de frontera dan lugar a ciencias de frontera. En la investigación contemporánea, las ciencias de frontera son justamente hibridaciones, si cabe la palabra, de feudos de terrenos que antiguamente, al comienzo de la modernidad, estaban claramente separados. Hoy en día, nadie habla ya de ciencias duras y ciencias blandas. Eso hoy en día termina siendo elementos puramente ideológicos, pero en la buena formación, en la buena proporción de la historia de la ciencia de punta contemporánea, ya no se habla así, ¿cierto? Por ejemplo, ya no existen las distinciones que en algún momento tuvieron lugar entre ciencias ideográficas, ciencias nomotécnicas y otra serie de clasificaciones técnicas que para el caso no nos interesan, no son pertinentes de ninguna manera. Y entonces la nueva investigación científica sucede como ciencias de frontera fundadas a partir de la identificación de problemas de frontera. Históricamente, las ciencias de frontera pueden ser igualmente comprendidas como ciencias de síntesis. En efecto, existen muchas formas como el desarrollo científico se va dando en la sociedad y en la naturaleza. Y una de esas formas es en la manera de síntesis, grandes síntesis justamente de comprensiones, de explicaciones, de lenguajes, de métodos. Esta situación es verdaderamente apasionante y nos hace pensar que hay mucho trabajo apasionante que se está llevando a cabo, que es necesario que la sociedad conozca y que tiene lugar ya no en términos de la identificación que sigue siendo habitual en nuestro medio, en términos de carreras, profesiones, facultades, departamentos y otra serie de clasificaciones. Al respecto habría que decir que las estructuras aquí y en cualquier lugar del mundo, las estructuras administrativas son habitualmente paquidérmicas, muy lentas, porque todavía obedecen a estos criterios de clasificación disciplinar del conocimiento, pero que, por el contrario, en la comunidad científica y académica se establecen cruces, redes, relaciones apasionantes que suponen justamente aprendizajes recíprocos y demás. En ese sentido, los diálogos más interesantes que estamos teniendo en el día de hoy sucede entre grupos de ciencias que son ciencias de frontera, o lo que es equivalente, ciencias como síntesis, posibles a partir de la identificación de problemas de frontera. Estas ciencias como síntesis, esas ciencias de frontera, ya no son de un departamento más que de otro, de una carrera más que de otra, de una facultad más que de otra, sino es el resultado sincero y denodado por tratar de comprender y tratar de resolver una serie de problemas que desbordan a cualquier ciencia o disciplina independientemente de su origen. Nadie inteligente hoy, en cualquier formación disciplinar o científica, es capaz de él solo resolver y comprender los problemas. Se necesita la confluencia de diversas tradiciones. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy en día, absolutamente apasionante y que se caracteriza justamente por el surgimiento de esas ciencias de síntesis. Para terminar, históricamente, este grupo de ciencias de síntesis pueden ser identificadas como ciencias del espacio, ciencias de la tierra, ciencias de materiales, ciencias de la vida, ciencias de la salud, las ciencias cognitivas y las ciencias de la complejidad. Otro día abordaremos de manera más particular cada una de ellas. Gracias por haber asistido a nuestro programa el día de hoy. Buenos días, buenas noches.